Bueno, muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Boca es Mía. Bastante confusas son entonces las declaraciones de autoridades, de sociólogos que no terminan de alinearse en un mismo punto entre lo que puede llegar a ser no solo la mirada desde un ministerio, sino además en esa mirada que tenemos sociedad por un lado, ciudadanía, ¿no? y autoridades. Nos referimos obviamente al tema de la delincuencia. Los últimos casos han sacudido muchísimo a la sociedad entera, al país entero, también a las autoridades definitivamente. Pero después uno encuentra declaraciones, por ejemplo, del ministro del Interior, sea en búsqueda, sea en otros medios de prensa, sea a través de los noticieros, que la epidemia de delincuencia está controlada. Eso por un lado, que hay estallidos. También lees, también de parte del Ministerio del Interior, que no nos tenemos que preocupar porque en realidad los grandes cuarteles o los grandes narcos acá no se van a instalar porque no somos atractivos, porque somos un mercado pequeño. Entonces no nos preocupamos, nos vamos a ir dejando matar por el narcomenudeo, el micromenudeo, como le llaman, a los narquitos. No está muy claro dónde estamos parados y no nos queda la sensación de que alguien lo sepa, porque tener claro un diagnóstico es el primer paso para enfrentar el problema. El problema es que hay que mirar, que hay que verlo de verdad y hay que entenderlo y diagnosticarlo de una buena vez. Y saber por dónde se va, porque hasta en eso no hay concordancia. Y acá no estoy pensando en lo que opina una oposición. La oposición siempre va a opinar distinto. Acá estoy, incluso dentro de un mismo partido de gobierno, hay miradas distantes y distintas. Repasemos nada más unos números y unos datos que van a hacer ruido cuando, por otro lado, leís tranquilos que la epidemia de delincuencia está controlada. Víctimas de los famosos ajustes de cuentas, que ya hoy hablan de guerra entre bandas, por territorio, por droga, guerra. Director, por favor, vamos con el tape de presentación. Marcela tenía 16 años. El sábado iba caminando con amigos y su novio por la avenida Yanatacio. Iba a bailar ajena a lo que pasaba a pocos metros y que le costaría la vida. El auto, conducido por la pareja paraguaya que fue acribillada a balazos, la atropelló y la mató en el mismo lugar. Marcela fue la cuarta víctima fatal de sicarios que nada tenía que ver con los hechos que se desarrollaban a su alrededor. La víctima anterior había sido una niña de 15 meses, asesinada de un balazo en la espalda cuando dos sicarios en moto también asesinaron a un hombre de 26 años de edad por problemas vinculados al narcotráfico de la zona de Casabó, donde se concretó el doble asesinato. En el mes de noviembre, en el barrio Santa Catalina, Michael Andrés Fernández, de 21 años, fue acribillado a balazos a manos de una banda de sicarios del barrio Casabó. Fernández no estaba vinculado con organización alguna y su muerte fue por error. En el mes de mayo del año pasado, una niña de 3 años fue asesinada de un balazo cuando dos personas dispararon contra el padre de la pequeña y su pareja, quienes viajaban en moto. La pareja resultó ilesa. Además, una mujer, profesora de gimnasia, resultó herida en una pierna cuando un hombre fue asesinado en un ómnibus de recorrido 494 de la empresa Coet el 21 de septiembre de 2014. Es claro que para quienes tienen que tomar decisiones y elaborar políticas públicas, cada cosa tendrá su contexto. No es lo mismo el hurto, la rapiña que el homicidio. No es lo mismo un homicidio que lo que llaman ajustes de cuentas. Son miradas y requieren políticas distintas. Pero para cualquiera que está del otro lado, ciudadano uruguayo, la delincuencia... O sea, que te maten un hijo, que te maten un amigo, un ser querido, para nosotros es lo mismo. Por eso a veces hay algunos dichos o frases que parecieran que no se está manejando con la sensibilidad adecuada estos temas. Escuchábamos ayer el testimonio de la mamá de Marcela, esta chiquilina que fue el último caso que fue, bueno, espantoso. Un testimonio increíble porque aún dentro del dolor... ella es capaz de, bueno, pararse en un lugar y poder proyectarse como mamá de muchas otras posibles Marcelas, ¿no?
Lo escuchamos, director. Marcela era eso, era amor. Amor, solidaridad, generosidad. Era un ángel, un ángel que me robaron de una manera que no tiene explicación. El sábado a la noche fue el último momento que Karina vio a Marcela con vida. Ella iba de la mano del novio con un grupo de amigas caminando y según cuenta el novio, la camioneta se le arrancó de la mano y él no pudo hacer nada. Ella se estaba riendo cuando se murió porque no se dio cuenta que venía la camioneta, no la pudo ver porque se estaba riendo. Las amigas consiguieron verla y saltaron. Ella no, porque ella era una risa total, la ven en las fotos que han publicado. Ella era así. Era alegría, sonrisa, amor, generosidad, pum para arriba, mamá no te estreses, deja mamá yo te ayudo, con todo el mundo. Los amigos intentaron rescatarla de debajo de la camioneta, no pudieron. Hoy se organizan para hacerle un homenaje. Están muertos, los gurises están destruidos. Yo el dolor que vi y el amor, porque yo acá lo que rescato es el amor, digo, es impresionante. Karina llegó al lugar a los pocos minutos que su hija fue atropellada. Al final, cuando ya estaba allá, que mis gritos eran desgarradores y desesperantes, no sé si alguien llegó a atenderme porque ya perdí el conocimiento del tiempo de la situación. Tuve la suerte que había una amiga que vivía, mi hija se murió en la puerta de la casa de una amiga, que bajó a ver qué era lo que pasaba y bueno, fue la que me contuvo. Karina es mamá de otros 3 hijos, de 19, 14 y 7 años. Es un infierno. ¿Cómo ves la muerte de un hijo? Es un infierno. Tú te pensás que es una película. Yo no sé si puedo salir de esto. La pérdida de un hijo es muy difícil porque es una cosa que uno no está preparado, uno no espera, porque tú siempre esperas la muerte de tu padre. Yo tengo una mamá de 80 años. Mi idea es que mi mamá es la que se va a ir antes. Tú nunca esperás que te llaman por teléfono, tu hija sale, tú le dices, mamá, ya vengo. Digo, sí, mi amor, anda. Y me llaman a los 10 minutos porque fue a 3 cuadras de mi casa. Una amiga decirme, mirá, Karina, hubo un accidente, venite a la Portugal y Marcela está bajo una camioneta. Digo, uno nunca está preparado para eso. Karina se propone que la muerte de su hija no sea en vano, que sirva para cambiar en algo la sociedad. Tengo que aprender a vivir sin mi hija, pilar fundamental de mi vida. Porque no es el hecho de la muerte, el hecho va pasando, pero vos todos los días cuando entras a tu casa no vas a ver a tu hija. Y eso es lo que cuesta más. Y uno escucha un testimonio de esta mamá o el de tantas otras que nos consta hay por allí, incluso algunas que nos acompañan hoy aquí, y te acordás de las palabras del entonces secretario Vázquez que decía que no se preocupen, que si ustedes no están en nada raro no les va a pasar nada. Bueno, en esta estamos, ¿no? Cada vez más asistimos a casos en los que evidentemente por más precauciones que uno pueda tomar como adultos para con respecto a sus hijos o para consigo mismo, además de, por supuesto, mantenerse en la línea de una vida dentro de la ley. Pero además, procurás que tu hijo no ande solo tarde, o lo que fuera, o que esté acompañado, o que no tome actitudes riesgosas, que esté lejos de las drogas, que esté lejos de... La bala delincuente te puede alcanzar igual. Entonces, hay que separar los tantos. Una cosa es entender, o tratar de entender y lograr empatía con la sociedad en su conjunto, de qué es lo que puede ser. Y otra, tratar de entender cuál es el mecanismo o con qué ejercicio hacen las autoridades para mirar esta realidad, para poder elaborar políticas que pongan coto, que prevengan, que por lo menos no quedemos mirando cómo esto va a evolucionar y va a evolucionar. Hoy no somos México. Hoy estamos en una opinión esperanzadora de especialistas a tiempo. Hay otras que son bastante más apocalípticas y que esto no frena. Bueno, apostemos a que sí. Ahora, ¿estamos en un camino para lograrlo? Yo pienso que no, porque creo que acá hay 3 cosas que me parece que no están bien. ¿Hay honestidad en la mirada sobre este tema? ¿Hay franqueza de lo que estamos hablando? Es que justamente a eso iba. Creo que no se dice todo lo que pasa, primeramente para que no cunda el pánico, porque me parece que lo que se tiene miedo es que si se dijera todo lo que está pasando, la gente se asustaría y tomaría como respuesta el armarse y buscar su propia defensa, que sería mucho peor porque escalaría la violencia, por un lado.
Por otro lado... Hace años que ya estamos ahí, Marta, ¿de qué hablas? Bueno, pero si vos controlás la información que se divulga de las cosas que pasan, porque a ver, la prueba está, lo dijo pero la una propia cosa es mamá. controlar la información y otra es leer un titular que dice la epidemia de delincuencia está controlada. Porque eso es para tranquilizar. Para mí, la cosa que se busca con eso es tranquilizar, porque si vos escuchás esa frase comparado con todo lo demás, te das cuenta que algo que no cierra. Entonces, ¿qué es lo único que tratás? De bajar las revoluciones y que la gente no se arme y busque la justicia por mano propia. Porque lo dijo la propia mamá de la chiquita. Hay hechos de sangre en el shopping de la costa que no se dicen. ¿Y por qué no se dicen? Porque a los comerciantes no les sirven porque la gente no va a ir porque no es seguro. No les sirve al Ministerio del Interior porque los números serían nefastos. Entonces se pone como una suerte de complicidad y se calla. Ahora, la delincuencia creo que le pasó por encima a las políticas del gobierno. Pero fallan dos cosas. Uno, hay que hacer un ajuste, sí, del pero para que derecho penal. primero estoy en intentar saber cómo estamos manejando este tema, desde todos los ángulos. Metiéndolo bajo la alfombra. ¿Vos crees que no, Eleonora? No, yo creo que no hay una cuestión de ocultar información de manera prevista, de manera pensada. Me parece que no, y además me parece que es imposible, que hoy en día ya no es posible ocultar información. Sí coincido un poco con Marta que a veces hay algún tipo de declaración que tiende a aquietar las aguas, y también coincido de que a veces desde el Ministerio del Interior no han sido felices las declaraciones de algunos jerarcas, como por ejemplo la que vos recordaste de Jorge Vázquez. Fue una declaración realmente infeliz, o sea, con cero empatía, y además de con cero empatía creo que nunca fue aclarado qué fue lo que quiso decir. Entonces me parece que se suman muchas cosas, que hay indignación a veces porque las declaraciones parecen ser frías, y estoy de acuerdo, no han sido buenas las declaraciones. Y después también está eso otro de, bueno, bajar un poco la pelota al piso, porque yo creo que hay un estado de ebullición en la sociedad, que puede ser justificado, por supuesto, pero que podría ser aún más peligroso, como por ejemplo el tema de la justicia por mano propia y un montón de otras cosas. Entonces, a veces creo que algún tema de bajarle el tenor tiene que ver con eso, pero hoy no es posible ocultar información acá en Uruguay, y menos callar a los medios de comunicación que tienen absoluta libertad, sobre todo para manejar esto. Hoy yo quiero, si me permitís, Fernando, discrepar con mis dos compañeras. Es una regla de convivencia Sos básica. un santo. No. Quiero discrepar con mis dos compañeras porque no me cierra ese concepto de que la declaración concreta del ministro de que la delincuencia está controlada sea para bajar la pelota al piso, para aquietar los ánimos. Al revés, yo creo que la opinión pública escucha esa declaración y se siente burlada por la autoridad que tendría que ser la más sensible a lo que está pasando y la que demostrara mayor involucramiento con la solución a lo que está pasando. Yo siento que de todas las declaraciones desafortunadas del ministro, me quedo con el reconocimiento de que acá hay una guerra entre bandas, y me parece que ya va de suyo que esta guerra entre bandas tiene que ir paralela a una actitud de guerra, si me permiten la expresión, del Estado en defensa de la ciudadanía. O sea, las prerrogativas, el armamento y la actitud que tiene que tener hoy la policía y las fuerzas del orden tiene que realmente potenciarse, porque esto tiene que parar. O sea, estamos tan traumatizados con el mal uso del poder de fuerza del Estado realizado durante la dictadura, que fue lamentable y que fue al servicio de los peores fines, que ahora que estamos ante un problema real de protección de la seguridad de nuestra sociedad, no somos capaces de encarar esto seriamente y seguimos mandando a declarar a un policía porque mata a un delincuente, ¿no? No, Álvaro, mirá que a nivel internacional los expertos hablan de que más violencia y más represión
no necesariamente, directamente no combaten, no es la mejor manera de combatir el delito, sino que la espiral de violencia sigue. Y eso no tiene que ver con la dictadura o con hechos pasados, eso se dice a nivel internacional cuando se habla de los temas vinculados a seguridad. La extrema represión genera una espiral de violencia aún mucho mayor. A mí lo que me parece que lo que hay que buscar es ser más efectivos a nivel de toda la sociedad y no solamente del aparato represivo del Estado, sino de todos otros aparatos del Estado, no solamente el aparato represivo. Porque realmente yo no soy quien para discutirle a los expertos locales e internacionales que dicen que la represión y la violencia generan muchísimo más violencia. Está bien, si seguimos jugando a las madres, seguirán muriendo personas inocentes. No es jugar a las madres, no es jugar a las madres. Yo creo que acá tenemos que tener en cuenta dos cosas, me parece, dos cosas. La primera, que estamos frente a un cambio en el fenómeno del delito diferente y la pregunta que yo me hago con estas declaraciones no me convencen, que hace el ministro no me convence, la pregunta que me hago es, ¿se está entendiendo el fenómeno del narcotráfico en el Uruguay o vamos a seguir diciendo no sucede porque no quiero que suceda? Yo lo que veo... Según las declaraciones del ministro, acá no hay que esperar o imaginar que se van a instalar los grandes narcos, porque no tienen mercado. Yo no le voy a decir... A ver, yo le voy a decir una cosa. No, sí, está bien, le sacaron el mercado de la marihuana. Seguro que ya corrimos a todo porque... Por favor. A ver, pero déjame decir una cosa. Yo lo que sí estoy viendo es que el funcionamiento de la semana pasada, creo que estuve hablando de este tema y pretendí decir algo. Funciona con algunos grupos familiares que se instalan en determinados sectores de la población, en determinados barrios de la población. No voy a mencionar ninguno para no caer en fenómenos de estigma, pero... Bueno, a ver, los datos del observatorio son públicos. Exacto. Ya se saben los lugares. Exactamente. Bueno, entonces, en esos barrios que dice el observatorio, se instalan esa familia y controlan desde allí. Controlan armas, controlan el consumo de droga que está circulando y controlan el mercado. ¿A eso le llaman el micro tráfico? El narcomenudeo. Ese narcomenudeo, ese grupo de familia que manejan ese mercado, porque de alguna manera... ¿Se está subestimando hoy el narcomenudeo? Yo creo que sí. ¿Como se subestimó la pasta base en sus orígenes? No, yo lo que no sé si lo están subestimando, si están investigando. Las declaraciones a mí no me convencen. Bueno, hay miradas que sostienen, por ejemplo, que atacar el narcomenudeo, que proponen incluso hasta, digamos, sentencias que pueden hasta no ser de privación de libertad, en tanto seas principiante, en tanto, seas de lo que andan narcotraficando poquita cosa. O sea, en realidad hay políticas que apuestan justamente, bueno, a separar al que trafica muchas cantidades, al que trafica menos, para prevenir otras grietas que surgen cuando viene la sentencia dura y la pena dura sobre el narcomenudeo. Ahora, esa fue la misma mirada sobre la pasta base, de por qué no se cerraban las bocas. Pregunto, ¿es lo mismo? Hay dos errores básicos. El primer error básico es pensar que el enemigo chico siempre va a ser chico. Eso es un error por el enemigo chico que después crece y va tomando fuerza. Es como un yuyito chiquitito que vos lo dejás y dices, es un yuyito. Cuando querés acordarte es un matorral. Lo tenés que atacar. Quizás no con todo el peso de la ley porque no vas a usar un cañón para matar un mosquito, pero sí proporcional, 1. Y 2. Este tipo de fenómenos lo que lleva es que vos para ser eficaz tengas que tener una policía capacitada. Y me parece que donde estamos flaqueando es en la capacitación del encare de los delitos en general. Porque si no, haces agua. Cuando yo te dije, Álvaro, que el ministro quería tranquilizar, no es que a mí me tranquilice. Es que, ¿qué otra opción tiene? Salir a la prensa y decir, miren, señores, no sé, hagan lo que puedan porque el problema me pasó por la cabeza. Pero es que no, porque estás invitando... Bueno, perdón, ¿no tiene términos medios? ¿No puede ser algo en el medio? ¿Cuál es el medio? ¿Que estamos haciendo algo? Ya ves que no, porque fracasó. Entonces, ¿qué voy a decir? No, miren, señor, nos pasó por la cabeza, defiéndanse como puedan. No, entonces saliste, no, mire, está todo bajo control. Pero es lo que hacen con todas las epidemias de todas las cosas. Está todo controlado. Mentira, no está. Pero algo tenés que decir. Si me permiten, vamos a sumar a la gente en casa. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Gracias. El saludo para ti y para todos. La pregunta de hoy es,
¿Es posible tomar precauciones para vivir más seguros? Y nos pueden contar qué opinan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com o si lo prefieren a nuestro Twitter, estabocaesmia12 o a nuestro Facebook, estabocaesmia12. Si quieren además dejarnos algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Nos acompañan hoy en estudios como invitados, por un lado, Gustavo Álvarez, psicólogo forense, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Lena Oxley, Lena es la mamá de Melissa, un caso muy sonado, el fallecimiento de Melissa Ruggiero, el homicidio de Melissa, que en realidad, a tu entender, no ha tenido justicia. No. ¿Hace cuánto? Más de un año, ¿verdad? 1 año y medio ayer. 1 año y medio. ¿Tú sabes quién fue? Sí. ¿La policía también? Sí. ¿La justicia también? Sí. ¿Por qué está suelto? En noviembre la última audiencia fue porque como tuvieron una cautelar por 60 días, la cual no cumplieron y yo denuncié, que fue por riña calificada que termina en muerte. No se pudo acusar por homicidio. No se puede volver a juzgar, a procesar por homicidio. Entonces quedó libre. O sea que la sentencia frente a la denuncia de riña que termina en homicidio con resultado de muerte, ¿fueron esas medidas cautelares? Sí. 60 días que la medida cautelar constaba de que a partir de las 19 horas y hasta las 7 de la mañana los chicos no podían permanecer en la calle. Tú pasabas después de las 8 de la noche y estaban en las plazas con la cajita de vino y haciendo su vida normal. Los sábados estaban en todas las matinés que habían por Suárez y eventos. Nosotros lo denunciamos, nunca se controlaron. O sea que tampoco tuvieron siquiera esa cautelar, fue el castigo. Bien. Ese fue el valor, es el valor que el sistema le da a una vida. 60 días de una cautelar. Bien. También nos acompaña Adriana Farías, la madre de Brian Silva. Adriana, gracias por estar con nosotros. Brian es otra víctima de los ajustes de cuentas, ¿no? Le tiran a Brian equivocadamente. En el caso de Brian, sí hay un preso, procesado con prisión, ¿no? Sí, Victoria, hay un preso, pero te cuento, yo tuve que ser policía y abogado para mi hijo, porque a mí la justicia no me brindó nada, es decir, mi vida 1 año y medio entre juzgado, fiscalía y comisaría, ninguna contención, nadie te llamó. Nunca me entregaron las pertenencias de mi hijo, nunca se hizo una autopsia sí, no se hizo la construcción de los hechos, sabíamos quién había sido el asesino de mi hijo, caminaba por las calles de mi barrio, tuve que salir a buscar información. ¿Cómo lograste que lo procesaran? Porque salí a buscar información para la policía, porque me metí en lugares horribles. Me metí en el mercado Modelo, porque supuestamente él declaró en la noche que mató a mi hijo que estaba trabajando en el mercado Modelo. Entonces le digo al comisario, que en ese momento era presa de la 18, que en el mercado Modelo habían cámaras de seguridad. Que confirmen el testimonio, a ver si había estado trabajando. Y resulta que en ese momento me fui al mercado Modelo. ¿Sabés lo que es el mercado Modelo? Me metí sola. Tiré verde para recoger maduro, en palabras así. Y bueno, y ahí descubrí también que él ya tenía un homicidio dentro del mercado Modelo. Fue fuerte porque pagué una abogada también que nunca me llamó, pagué, nunca me llamó, y ahí empecé a caminar yo 1 año y medio. Entre todo ese camino, vivía dentro de los juzgados, vivía en la fiscalía cambiaba de lugar, ahí buscaba, después traía lo que me decían en el juzgado o la fiscalía, volvía a la comisaría, le hablaba con el comisario, siempre tuve acceso al expediente de mi hijo,
no totalmente, pero sabía cómo iba encaminado. Y bueno, era mi único hijo. ¿Tá? ¿Qué te puedo decir? Es un dolor que llevas, pero tengo una paz de que hice algo por mi hijo, que no quedó en vano. Pero sí, fui policía, abogado y viví muchas cosas feas, aparte del Además del homicidio. duelo, además de tu propio duelo. Sí, Viví está claro. momentos muy feos. Y hoy estoy acá y siguiendo viviendo sin mi hijo. ¿Tá? Y veo que todo esto que veo por la televisión, los casos que me rodea, y veo que nadie hace nada. Y a veces también uno piensa en hacer justicia por mano propia. Es verdad eso, porque es lo que nos están llevando a nosotros, a hacer justicia por mano propia. Gracias que conocí personas muy bien en este camino y que me llevaron a cambiar la mente. Me tuve por suicidar también. Es muy duro seguir. Y no es que pasa el tiempo y vos decís, se te pasa el dolor. No, es algo desgarrador que vivís día a día. Te levantás y te acostás y es ese mismo dolor sentís. Y nada cambió porque por más que yo haya hecho todo lo que hice, como te digo, a mi hijo no me lo van a devolver. Hoy él está preso, pero no me van a devolver a mi hijo. ¿Sabes qué sentencia le dieron? Le dieron por doble homicidio y intento de homicidio, porque mi hijo estaba con otro muchacho. Porque resulta que fue por un robo de una moto y la persona que le robó la moto no era mi hijo. Pero, viste, Victoria, que los jóvenes ahora acostumbran, ahora no tanto, pero acostumbran a andar con el gorro y la capucha. Y mi hijo... Era un 8 de febrero, un 7 de febrero y estábamos tomando un jugo, una calor. Y me dijo, ya vengo, voy a prestar este buzo. Brian, mirá que la calle está brava, está complicado el barrio, viste que esto. Y él me dijo, ya vengo, mamá, ya vengo, voy a prestarle el buzo al Daniel y vengo. Nunca regresó mi hijo. Nunca regresó. Y después de todo eso fue que otro joven había robado la moto del padre. Y él salió con un revólver y bueno, y el primero que se le cruzó, lo vio a Brian y el muchacho que había robado la moto estaba de esa misma forma y tenía el pelo como mi hijo tenía, así. ¿Se lo confundió? Lo confundió y lo disparó. Y bueno, ¿qué es lo que te puedo contar? El dolor sin duda que es irreparable. Hay una cosa que quiero decir, porque lo que tú planteas es un testimonio muy fuerte y muy duro, y para eso hay una organización que se llama Renacer, que trabaja con familiares que han perdido hijos, precisamente por muerte natural, por accidentes. Yo en el corte te voy a dar, pero también lo digo a la población. Sí, los hemos invitado alguna vez al programa. Renacer es una organización que realmente va a ayudarte a acompañarte, ayudarte en ese proceso de procesar, valga la redundancia, la pérdida irreparable de alguien tan querido como un hijo y que la ley natural te dice que moriría uno antes que ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en tu mismo relato aparece la discusión de lo que implica las armas en manos de gente que no está capacitada y de gente que directo por estados de ánimos, por bronca, por emociones, puede confundir y puede matar. Esa es la primer puerta, de la justicia por mano propia, que es la más injusta de las pretendidas justicias. Y si llegamos ahí, podemos llegar a un territorio donde no haya retorno para muchos, ni para todos, ni para los que vengan después. Lo que no quita la responsabilidad de las instituciones en el manejo de la justicia, en el manejo del orden público y en el manejo de la seguridad. Y ante todo eso, lo que sí se nota es una flaqueza
del Poder Ejecutivo en realmente administrar lo que implica la seguridad nacional. No estamos siendo bien administrados en esta área, como tampoco en la justicia. Acá en el testimonio que realmente es conmovedor y durísimo, y de verdad no sé qué puedes haber sentido y qué puedes estar sintiendo. No soy capaz de ponerme en tu lugar, realmente es imposible para mí. Pero yo quiero decir una cosa sobre algo que vos dijiste en su momento cuando vos hablaste de la justicia por mano propia. Yo creo que está mal hacer justicia por mano propia cuando esa justicia se trata de empuñar un arma e ir a buscar al que te robó a tu hijo de esa manera. Pero lo que vos hiciste fue justicia, pero por el camino correcto. Acá hubo negligencia de la justicia, negligencia de la policía, negligencia de la fiscalía, y por algo vos tuviste que dar todas esas vueltas. Pero vos elegiste el camino correcto, de que al asesino de tu hijo lo metan preso. No hubiese sido el camino correcto que una persona sepa quién es y vaya a buscarlo y hacer lo mismo. Entonces me parece que entre todo ese dolor, felicito y rescato tu actitud de hacer justicia, pero por el camino correcto, que fue todo ese periplo espantoso que tuviste que vivir. A veces no es fácil hacer lo correcto, dice Juan Carlos. A ver, ¿querés explayarte en el concepto? ¿Le pasás a Adriana? Gracias. Sí, claro que todo lo que podamos decir ahora no tiene ningún efecto, porque en el instante que te encontrás en tremenda desgracia que te cae como un rayo, sea la causa que sea por lo que sea, cuando te desaparece una persona querida, un ser querido, es muy fácil hablar después, hablar de afuera, pero estar en ese momento en los zapatos de la persona es muy difícil centrarse muy bien y hacer lo correcto y actuar de esa manera. Es muy difícil. Permítame agregar un elemento a este debate sobre, en realidad, si estamos cuidados, si no estamos cuidados, si hay negligencia, si no la hay. El sociólogo Rafael Paternain escribió hace poco una columna, hace unos días nada más, en la diaria. ¿Fue ayer mismo en la diaria? Bien. Recuerden que Paternain, además de ser, del Frente Amplio, senador suplente, fue también director del Observatorio Nacional de Criminología y Violencia, ¿no? Voy a leerles una parte. El sociólogo dice: más allá de la profundidad de las causas del aumento de los homicidios, hay que insistir sobre lo que casi siempre se omite. No hay posibilidad de expansión del delito organizado, ahora que estamos asistiendo a estas guerras de bandas por droga, por territorio o por lo que fuere. No hay posibilidad de expansión del delito organizado sin fuertes complicidades institucionales. Pues si bien la violencia se concentra en territorios pobres, los hilos que sostienen la trama se producen en espacios de poder. Parece que sí, ¿no? Entonces, y bueno, esa es la responsabilidad del Estado, digo, es a lo que íbamos, a tecnificar la policía y que la policía se ayorne para poder ser eficaz, porque nada sirve tener mucha cantidad de policía no preparada o sacarlos a las 2 semanas que entraron al curso a la calle. Es prepararlos para el escenario que se van a encontrar y darles las herramientas. vos recién dijiste, hablabas de complicidad de policía, de instituciones, y vos dijiste, y de la sociedad. ¿Qué complicidad de la sociedad en este punto? Yo dije la sociedad. Y de la sociedad. Capaz te referías a otra cosa, por eso te lo pregunto. Porque yo creo que lo que... a ver, a mí comparto casi plenamente la columna de Rafael Paternain de ayer. Realmente me parece que sí, que hay que tiene muchos aciertos. Digo, Paternain además es un sociólogo que no solamente ataca el tema del delito en sí mismo, sino todo lo que lo rodea. Y cuando él habla de complicidad y de poder, no está hablando solamente del poder del Estado. Creo que está hablando del poder en todo su esplendor, y que no está solamente en el poder político o en el poder del Estado. Y creo que esa complicidad de la que de repente habla Paternain no es tal vez una complicidad
Habla de corrupción, por ejemplo, Sí. y corrupción en las instituciones. Sí. Ahora, cuando también- involucras a la sociedad en esto, ¿en qué sentido? ¿Y en qué sentido la sociedad compra robado, la sociedad compra drogas y de repente negocia con los narcos? Bueno, La ahí ya estás sociedad- hablando de delincuentes, no de la sociedad trabajadora. Pero somos nosotros. A ver, O Gustavo. los trabajadores no Mirá compran que en este droga. punto la sociedad cuando hablaba, yo sé que... Comprar robado estamos de acuerdo, sí. Las ferias de... pero ¿Qué a más? ver, no, ¿Qué yo- más? Por ejemplo, una de las estrategias de estos grupos narcomenudeos y de estas familias que se instalan en determinados barrios, le dan beneficios al barrio, le dan ayudar al barrio mientras se da la complicidad. Y ahí hay la complicidad de ese mismo Ese es el barrio modo superandi de todo narco, Bueno, ¿no? perfecto. El capo Bueno, de banda. Ahora, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué la policía, hay barrios de este país que no puede, ¿Por de qué Montevideo no puede funciona entrar? que un capo ¿Por qué la narco policía compre no un barrio puede de esa entrar? manera? Porque los Bueno, derechos de esas personas ya están vulnerados de antes. Bueno, ¿y qué Entonces, pasa? volvemos al origen. No, el a origen los derechos está- no satisfechos. Sí, pero a ver, los derechos no satisfechos. Tenemos el 51% de la población de Montevideo que vive a los márgenes de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Que están en los sectores de la población, los barrios más hacia el norte o hacia el oeste, más empobrecidos. O sea que ahí tenemos el 51% de la población de Montevideo. De ese 51% de la población de Montevideo que vive en esos barrios, vive en los sectores más vulnerados donde la seguridad mínima no llega. La policía no entra y allí suceden las rapiñas, los robos, las mismas estadísticas las da el Estado del Ministerio del Interior. Ahí tampoco entra. Entonces, ¿qué está pasando? Que todos los recursos que el Ministerio del Interior tiene, ahí no pueden llegar. Precisamente ahí donde suceden los delitos, donde sucede la cuna del narcotráfico que está movilizando el país y que anuncio, no porque sea profeta, anuncio porque esto es obvio que va a crecer y va a avanzar. Ahora, la pregunta ya te está yendo de lo que no yo me estoy estaba yendo, porque lo que preguntando. digo que la complicidad de las sociedades, hay intereses económicos. ¿Quién de alguna manera sustentan los que están en el poder? Simple que eso. La ¿Quién complicidad. sustenta? ¿Quiénes tienen el poder económico? Porque el poder económico se sobrepone al poder político. Yo quiero decir algo. No podemos hablar de responsabilidad de la sociedad porque eso sería diluir responsabilidades. Nos sentimos todos un poquito culpables, como bueno, que no voy a poner otros ejemplos, entonces como que se diluye la responsabilidad. Lo que sí me parece que está en la opinión de Paternain es el concepto de que hay grandes intereses económicos que no es el poder económico, cuidado. Hay intereses económicos de peces muy gordos que hacen negocio con esto, entonces el narcotráfico se combate tanto por la acción represiva directa, que es urgente, como por la acción de gente como Neco Costa, que estuvo ayer con nosotros, o anteayer, que está en el tema del lavado de activos, en donde se mueve la plata que produce el Tolerancia narcotráfico. cero, dijiste vos. El propio Paternain está en contra de la tolerancia cero y en contra de acciones punitivas extremas. Entonces, a eso voy con las contradicciones de teoría. ¿Puedo defender Aún tolerancia cero? Me gustaría la opinión de Gustavo. Si no lo puede defender, no digo qué opino. Que no se me adjudiquen argumentaciones a tolerancia yo solo cero. dije lo que dice Paternain. Tolerancia cero A ver. no conduce a nada. Gustavo Álvarez. Yo trabajé con Rafael, es un excelente profesional y muy buena persona, y yo creo que a lo que apunta es a que el control no formal del delito es uno de los controles más efectivos, en criollo. Antes nosotros teníamos, como sociedad me refiero, una situación proactiva en cuanto a la disminución y el control del delito, cosa que hoy no sucede. Hoy nadie se mete, cada vez somos más individualistas, cada vez asumimos menos riesgos, entre comillas. Obviamente que esto está concatenado con determinada política policial, legislativa también y judicial. A ver, ¿por qué nadie se mete? ¿Porque te dan el tiro a vos también? Porque después viene la venganza. Claro. O porque nos hemos vuelto unos individualistas bárbaros. ¿Por qué nadie se mete? Porque hay un relativismo moral que antes no pasaba. ¿Es relativismo Existe un moral? relativismo moral. Cada ¿A uno vos realmente hace lo te que- da lo mismo si Pero- ves que están pero robando a hay una gente señora que al hace lado lo que se le tuyo? da la gana porque se ha comunicado la idea Pero de que yo no te cualquiera estoy... puede hacer lo que se le La da la pregunta gana. es Y una qué barra pasa con brava la del reacción de la sociedad frente al delincuente, no el por qué el delincuente opera. A ver, si hablamos de relativismo moral, pero no opera ese relativismo en quien es testigo de un delito. Distinto será quien delinque.
miedo a las consecuencias, Miedo, tiene miedo a la ¿algo falta de más? Pero, a respaldo. ver, no es hacer una acción directa y hacer un arresto ciudadano, lo que se está, o por lo menos lo que yo planteo. Es una llamada de teléfono, es plantear que hay determinada actitud sospechosa de alguien, etcétera, etcétera. Claro está, y me cortaron en ese momento. Disculpame un segundito. Claro está, si ese eslabón de la cadena no es seguido consuetudinariamente o concatenándose con otros eslabones, obviamente que esa conducta va a tender a extinguirse. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo llamo al 911 porque hay una actitud sospechosa o le están pegando a una mujer y el 911 demora 20 minutos, no estoy diciendo que así sea, pero eventualmente, obviamente, que cae en saco roto. Si las leyes que se legislan no están adecuadas al momento histórico criminológico que estamos teniendo, obviamente que también es otro eslabón que se rompe. Y por último, si los jueces, en general digo, no en casos particulares, si los jueces parece que no vivieran en nuestra sociedad y están adentro de un tubo de ensayo, los jueces en forma individual, alguno de ellos, que a mí me da la sensación, porque a ver, hay un rango de discrecionalidad en la aplicación de la justicia. Está lo jurídico y también está lo judicial. Y lo judicial corresponde a la discrecionalidad como ser humano que yo tengo en el ejercicio de la función juez. Entonces vemos algunos fallos judiciales que realmente como que pegan, hacen ruido. Que la Cámara no, porque realmente no lo pude ver a ciencia cierta, cuando cualquiera, el común de la gente, identifica a fulano con fulano. Bueno, son elementos, y reitero, la criminología es muy compleja, porque endurecemos las penas y mandamos más gente a las cárceles. Puedo estar de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa dentro de las cárceles? No discriminamos. Y sí, yo creo que tenemos que discriminar en el buen sentido del término. Hay criminales, delincuentes, que son resocializables o tienen un alto grado de resocialización, un medio, y algunos que es prácticamente inexistente. Si tratamos a cosas diferentes de la misma manera, estamos errando. ¿Y cómo tratás a los sicarios? Hoy, que el sicariato es un problema tangible, ¿cómo los tratás? Los El intocables. sicario es una figura criminológica tremendamente compleja, tremendamente compleja. Pero quiero agregar esto. Nosotros ponemos mucho, todos me incluyo, el acento en lo interdelictual y lo postdelictual. Ahora, ¿qué pasa antes? Porque no hay delincuentes, no hay una gran proliferación de delincuentes si no hay niños que tengan o vayan adquiriendo una estructuración cognitiva que los habilite y los permee para poder ser y cometer y vivir del delito. Entonces yo creo que ahí justamente donde está uno de los puntos más sensibles. Y eso no se corrige con una política que apliques de un día para el otro. Vos podrás bajar el delito de la gente que está delinquiendo en este momento y podrás tomar ese tipo de medidas, algún tipo de medida para decir, bueno, que haya menos delitos hoy. Pero eso otro es más histórico, eso es algo que lo tenés que trabajar. O sea, al niño Bárbaro, del políticas que habla, sociales, por ejemplo. Pero se supone que el país en estos últimos años ha tenido mucha mirada puesta en políticas sociales. ¿no? Entonces se ha hecho mal ahí también. El sistema educativo de América Latina. Son políticas sociales bien estructuradas porque son basadas en el asistencialismo, dar sin contraprestación. Entonces tú le estás fomentando a una persona que no tenga hábito de trabajo. Lo decía el otro día cuando estuvo Ladra acá. Son familias que nunca trabajaron. Claro. Entonces eso es lo que tenés que cortar. Señora, yo te doy un salario ciudadano para que tú tengas una vida digna. A cambio de eso, limpiar la plaza, no sé, X, pintar el clic. Dale una opción de ahí trabajo. También hay una lectura un poco equivocada de las transferencias, por ejemplo. Las transferencias no son algo de lo que una familia pueda vivir. En las familias que están en la indigencia, que por suerte en el Uruguay es el 0,4% de la población y no más, las transferencias que puede dar el MIDES, etcétera, son el 25% de los ingresos totales que esa familia tiene, o sea, no vive de las transferencias, son una cuarta parte. Y en las familias pobres, las transferencias que se reciben son el 10% del ingreso familiar. Por lo tanto, hay otro 90% de ingreso que esas familias necesitan para vivir que se consiguen en otro lugar y de otra manera. ¿Dónde? No sabemos, posiblemente en la informalidad, pero no es... No creamos que de las transferencias las familias viven. ¿Querés que te diga dónde? Se ha ido la cultura, la pérdida de la cultura del trabajo. Son datos
A ver, perdón, déjame que termine. Sí, termina. Son datos de CEPAL, ni siquiera son datos del MIDES, etcétera. Son datos de CEPAL. Si tú le pagas una asignación que se supone que está para el niño y para que estudie, no puede ser que la reciba y el chiquirín vaya los primeros meses y después deje el año. Eso es un Marta, disparate. por supuesto que no puede ser, pero lo que me parece que está bueno aclarar es que no se vive de ese Por supuesto dinero, que no, pero en realidad también se ha propuesto, la propia Arismendi ha propuesto que no haya contraprestación alguna en esas transferencias. Eso es un disparate. Esa discusión está desde el principio, desde la creación del MIDES. Cuando el MIDES se creó en el primer gobierno del Frente Amplio, una de las grandes ideas era, bueno, vamos a sacar de la pobreza, cosa que es compartible. Inclusive venía el proyecto con contraprestaciones de aquellos que iban a ser asistidos, pero ¿qué es lo que pasó? No tomamos en cuenta que ya había una cultura de más de 20 años de pérdida de cultura del trabajo, de la educación, y que las personas que vivían a los márgenes de la ciudad, que la misma sociedad fuimos excluyendo a los márgenes, vivían en un circuito de redes sociales que iban a la policlínica de la parroquia iban al merendero de la otra organización social y de alguna manera tenían un circuito donde sus necesidades básicas estaban cubiertas sin la necesidad de generar un esfuerzo y un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de responsabilidad de la sociedad implica responsabilizar en la educación comportamental. Y aquí hay una mala palabra que la voy a decir: disciplina. Hemos perdido estructura disciplinaria. Tiene que ver con los elementos cognitivos del que hablaba el señor. En neurobiología esto está archirrecontra estudiado y la plasticidad cerebral habilita a los cambios comportamentales. Cuando yo mencionaba hoy tolerancia cero ya no podemos admitir más vivir en una sociedad con esta cultura. No podemos admitir más la ley del mínimo esfuerzo. Eso tiene que ser tolerancia cero. Y a veces esa tolerancia cero se tiene que poner en elementos ejemplarizantes. La cárcel para mí no es reeducación, pero dentro de la cárcel tenemos una cantidad de personas que han cometido delitos que tienen su origen en el consumo abusivo de drogas o en la dependencia química de drogas. Y entonces realmente, muchas veces lo que sucede, si no se trabaja la causa, si los jueces no empiezan a reconsiderar la posibilidad de rehabilitación de esas personas, estamos recrudecimiento, reeducando nuevamente. Tenemos que hacer la primera Yo pausa. he tenido la oportunidad de trabajar y trabajo básicamente en eso con personas que tienen una conmutación de pena por rehabilitación y sé que la rehabilitación existe, es posible. Lo que pasa es que tenemos que leer los fenómenos sociales en el contexto en que se dan. La Si no droga, entendemos eso, la no droga sirve. está, el narcotráfico, la droga per se, la adicción a una sustancia, ¿está asociada al sicariato o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Bien. ¿Qué haces con el sicario? Lo que te decía anteriormente, es Me una dijiste que es un figura... problema terrible, pero hasta ahí quedaste. Claro, es una figura criminológica tremendamente compleja porque un sicario, primero, no es cualquiera. Y segundo, tiene que tener una previa, entre comillas, una previa que lo habilite a ser sicario. No cualquiera mata por encargo, no cualquiera puede llegar a cosificar al otro como si fuera un objeto por el cual me pagan para que traslade de tal lado a tal lado. Entonces, eso es en lo que yo hago puntualización o intenté puntualizar, es en la formación o deformación de los niños y también las políticas sociales. Y cierro con esto. Las políticas sociales están muy bien y yo creo que no puede haber discusión al respecto. Ahora, ¿qué contenido tienen esas políticas sociales y qué figura simbólica nosotros cargamos en esos niños que vamos a aplicar determinadas políticas sociales? Hacemos una pausa y enseguida seguimos.